¿Cómo cambia la vida y cómo cambian las circunstancias? Normalmente los debates electorales son, bueno, pues una herramienta que suele ser preciado objeto de deseo por parte de los aspirantes, de quienes son oposición, desde luego no gobiernan o no tienen primacía en las encuestas y aspiran, bueno, pues a arrancarle un puñado de votos o a incomodar cuando menos a quien parte siempre en la carrera en posición dominante. Esto es así, ha sido siempre así y lo será. Los debates es un formato, como saben ustedes, importado de los Estados Unidos, como prácticamente todo en nuestras vidas. Es un formato que, en el caso español, trajo Manuel Campo Vidal a España hace muchísimos años, en 1993. Yo, y esto no es jactancia ni petulancia, simplemente es que soy muy viejo, tuve la suerte de, siendo un niño, estar allí cuando en este país, en España y en Antena 3 Televisión, pues produjo el primer debate electoral de la historia en España entre José María Aznar y Felipe González. Desde entonces no he estado en todos, porque ya en los que albergó la Academia de Televisión, entre Rajoy y Rubalcaba, y pues, yo ya estaba en otras cosas, pero aquellos los recuerdo muy bien. Son un formato endiablado. Yo recuerdo anécdotas, y a él no le importará que a estas alturas las cuente, porque él las ha contado en muchas ocasiones, y porque, insisto, les estoy hablando a ustedes nada más y nada menos que del año 93. Fíjense, 30 años han pasado. De repente me ha entrado el vértigo. El primer debate entre González y Aznar, pues se tardó no menos de 2 meses en terminar de negociar y encerrar todos sus flecos. Hoy voy a hacer un caparazo un poco distinto, ya lo estáis viendo, ¿no? Voy a desafilarme la lengua y me voy a poner un poco abuelo cebolleta. Recuerdo que las negociaciones eran arduas, consumía, decía Campo Vidal, que entonces era director general de Antena 3 Televisión, aparte de director de informativos, decía que dedicaba no menos de 4 o 5 horas diarias de su tiempo a aquello, bajaba todas las tardes a hacer el telediario con nosotros, que éramos su equipo de edición, y el hombre, irónicamente, pues se preguntaba qué iba a hacer en la vida con las 5 horas diarias que le iban a sobrar cuando terminara de negociar aquel debate, se produjera, como al final se produjo, con éxito aquel debate y ya está, y se hubiera terminado todo. Los jefes de los equipos negociadores eran, por el lado del Partido Popular, por el lado de José María Aznar, un Javier Arenas, un joven Javier Arenas, le recordamos bien, que entonces era vicesecretario general, y por el lado del Partido Socialista, Roberto Dorado, que a muchos de vosotros, seguramente a los más jóvenes, no os dirá nada, su nombre ni lo recordaréis, que era pues una especie como de jefe de fontaneros de Alfonso Guerra, que era el que mandaba entonces en la factoría monclovita, insisto, estamos hablando del año 1993. Una especie de Félix Bolaños, con bastante más cerebro y sin rango ministerial. Bueno, ya quisieran estos aficionados, estos parvenís, llegarle a la suela del tacón, aquellos fontaneros socialistas que tenían Guerra y que tenía Felipe en la Moncloa. Era otro nivel, incluso para eso. Se negociaba todo. Se negociaba, pues fijaos, por ejemplo, recuerdo que, y en esto se consumieron días y días y días de acaloradas discusiones, en si el debate tenía que ser de pie, detrás de un atril, o de pie incluso sin atril, o sentados, con un Campo Vidal sentado en medio de ambos contendientes, un Felipe de un lado y un José María Aznar de otro lado. La razón era evidente, la estatura de Felipe, que no es Pedro Sánchez, pero que es una estatura pues como la nuestra, 1,80, 1,81, frente a la estatura de un José María Aznar, que está en el 1... Perdóneme, presidente, lo tengo que decir por si alguien no lo conoce, 1,69, 1,70. Luego ya andando el tiempo, cuando ya llegó a la presidencia, se instaló aquella leyenda urbana, o no, de que se había hecho diseñar unos zapatos, que ya lo sabía en aquella época, con unas pequeñas alzas interiores, de las que te pueden llegar a elevar hasta 2 o 3 centímetros de estatura. Aznar mide 1,70 y Felipe mide 1,80, 1,81, entonces la ventaja icónica era evidente, y al final pues se aceptó la petición, la exigencia del Partido Popular, porque los socialistas, el Partido Socialista quería que debatieran de pie, bueno, pues para evidenciar un poco
subliminalmente estas cosas también suman, ¿no? Aunque a alguien le parezca esto una estupidez, no lo es en absoluto. Se aceptó la exigencia del Partido Popular de que ambos contendientes debatieran sentados. Luego está la negociación, que a veces convierte los debates en una sucesión de monólogos, realmente bastante más aburrida y que aporta bastante menos de lo que debería un formato de esas características. Se divide la actualidad o los temas, los asuntos en 4 o 5 bloques: política exterior, políticas política de empleo, políticas sociales, por tal, ¿no? Y además con unas intervenciones muy tasadas. Después se implantó, en aquella época todavía no, pero se implantó aquello del contador, casi como los partidos de baloncesto. Le debo a usted 7 segundos, le debo a usted 1 minuto, le debo a usted una intervención, que convierte, insisto, el formato, que debería ser bastante más ágil y provechoso, en una sucesión infumable de monólogos. Y esto en los debates a 2. Ya ni les cuento en estos debates que hemos llegado a presenciar. Se pusieron de moda en las elecciones europeas, en televisión española. Las televisiones públicas siempre tienen esa servidumbre, porque las privadas al final invitan a quien le da la gana. Si quieren hacer un debate 2, lo hacen a 2. Si lo quieren hacer a 3 o a 4, no están sometidas a la ley electoral, pero no al corsé al que sí que están sometidos, con el segundero incluso en la mano, las televisiones públicas. Digo que recuerdo aquellas sucesiones infumables, que los que tengan ya una edad se recordarán también, de 7, 8, 9 candidatos a las elecciones europeas, cada uno sus 30 segundos, cada uno su minuto, que eso no había un dios que lo aguantara. Bueno, ¿a cuento de qué viene todo esto? Pues todo esto viene a cuento, perdón por la chapa de Mili la que hice John Cáceres, la chapa de abuelo Cebolleta, viene a cuento de que al presidente del gobierno, al figura, le ha entrado de repente el furor por hacer los debates. Y quiere debatir cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que todas las semanas, todos los lunes, se ha puesto el chaleco de programador, porque, hombre, como decía aquella canción graciosísima de La Trinca, si es que cuando uno vale, es que vale para todo, y tú vales para todo, figura, hasta para el piñazo que te vas a pegar, hasta para fracasar electoralmente vales. Se ha puesto el chaleco de programador y ha decidido él, su persona, que los debates tienen que ser, van a ser solo con Feijóo, cara a cara, a Abascal que le vayan dando, a Yolanda Díaz que le vayan dando, a la Podemita, la niña de la curva, o la que pongan, o a Pablo Iglesias, no, que Pablo ya no está, manda, pero ya no está, es verdad, siempre se me olvida, a Pablo Iglesias o a los podemitas que les vayan dando, solamente cara a cara con Feijóo, todas las semanas, los lunes, en prime time y en horario de máxima audiencia. Y llegó incluso a decir que ya veríamos a ver, que ya las cadenas, bueno, menos mal que eso se lo deja decidir a las cadenas, decidirían si lo incardinarían en alguno de sus espacios informativos o como un formato, para que vean que el figura sabe de esto también, igual que sabe de economía, igual que sabe de derecho, igual que sabe de política internacional, sabe de todo el figura. Por cierto, pequeño paréntesis, que yo no lo sabía, lo vi ayer y dije, bueno, alabado sea el Señor, y cuide de su salud para que no nos deje y que es un hombre joven todavía y se mantenga entre nosotros muchos años. Está malito el soberano, ya saben ustedes quién. A ver si el hombre se nos va a ir antes de tiempo y nos vamos a quedar sin saber lo que había. Me cago en la leche, Merche. Nos vamos a quedar ahí. Bueno, no, lo sabremos igual, estando él o en fin, o donde esté. Le deseamos una pronta recuperación. Se me ha entendido, ¿no? Bueno, pues vuelvo otra vez al presidente del gobierno, que quiere debatir con Feijóo, quiere un cara a cara. Claro, se están llenando en las últimas horas los informativos de radio y televisión, sobre todo los espacios de autor, con un cachondeo más que notable de las declaraciones de un displicente y chulángano Ábalos, diciendo sí, hombre, todos los días los debates, y 2 al día, y al mediodía otro, ¿verdad? Dentro de ese estilo castizo que tenía José Luis Ábalos, que era el director de campaña del 2019, que creo que ya le van a desembalsamar, porque le tenían momificado ya para la política desde hacía un tiempo, y creo que le van a meter otra vez en listas por Valencia. Tiembla Mercamadrid, que vuelve Ábalos. Mercamadrid, porque me dicen que iba a hacer por allí la compra. Es más, creo que alguna vez hasta igual a lo mejor alguien cercano a nosotros le vio más de un día y más de 2, porque lo bueno que tiene Mercamadrid es que además creo que está abierto todo el día y toda la noche. Bueno, no sé por qué me estoy yo liando, que Ábalos decía que los debates, ¿para qué?
Y Pedro, que no tenía ningún interés en aquella época, en el 2019, en debatir, ni con él mismo ni con nadie, ahora le ha entrado el furor. Eso es que se reconoce perdedor. Que yo recuerde, y termino como empecé, los debates es un formato que siempre proponen o en el que se empeñan los partidos de la oposición o los que van claramente por detrás en intención de voto. Si el más interesado, insisto, algo que nunca ocurre, en poner en práctica semejante formato televisivo es el partido gubernamental, es otra constatación, no la constatación, porque hay ya varias, pero otra constatación, otra prueba más de que ellos mismos reconocen que están muertos. Aparte de que, del carajal que ha organizado, bueno, Vox se está comportando con mucha caballerosidad y mucha cortesía y todavía apenas les he oído hacer ruido con respecto a esto. Pero la que está montando un pollo de corral ya de 3 pares de narices es que, por cierto, no tiene ningún derecho legal, porque es un partido sin representación parlamentaria. Yolanda Loro Parque Díaz, lo mismo que le aplicaron ellos a Vox en el 2019, que le negaron el pan y la sal y los excluyeron de los debates, pues ahora habría que aplicarles esa medicina, digo, a Yolanda Díaz. Fuerza extraparlamentaria, como el de la puerta de la discoteca, usted no entra. No, es que usted no entra. Ha estado graciosa porque ha dicho Yolanda Díaz, venga, como me dicen que soy vulgar, solamente una pequeña vulgaridad, una solo por campanazo. Ha venido a decir Yolanda Díaz que esto va a ser un camponabos, porque claro, que ahí solo hay 2 machos y que es un país pequeñito, y que tiene que haber mujeres en ese debate, porque es un país pequeñito y hay que ensanchar. Me parece que ha dicho ensanchar. Se ve que a Yolanda le gustan las cosas anchas. Entonces que hay que ensanchar, pues habrá que ensanchar, Yolanda, pero me parece que no va a ser a ti a la que te toque, si te llega a tocar, que ya os digo yo que por cómo va el asunto no va a haber debate. No. Primero, por el tiempo que queda. Segundo, por cómo están las posiciones, porque no se hablan ni aunque se crucen por la calle casualmente. Y tercero, pues porque me da a mí la sensación de que no va a haber debates. Y si no se hubiera, insisto, Yolanda, no te iba a tocar a ti. Pues sería Ione Belarra en este caso, la que, y ahora me pongo serio otra vez, dejamos los casticismos y las tonterías, sería Ione Belarra como secretaria general de Podemos, que es la 4ª o la 5ª fuerza parlamentaria, pues a la que tocaría representar a su formación política, no a ti, que por cierto, te recuerdo, Yolanda Loro Parque Díaz, tan crecida como estás, que Alberto Núñez Feijóo ha ganado 4 mayorías absolutas, le ha votado gente. Pedro Sánchez, aunque haya sido merced al bolso de Soraya, ha llegado porque, aunque tenía un número de escaños bastante exiguo, nunca un presidente del gobierno gobernó con tan pocos escaños, pero hombre, hasta hubo alguien que le votó. A ti todavía, Yolanda Díaz, no te han votado ni en tu casa. Tú eres un producto de marketing inventado por un tío que ahora hace podcast para Roures y designado por el macho alfa porque estaba regando los tiestos en Ferrol antes del Caudillo, el Ferrol del Caudillo, y hace 6 años, no, 5 o 6 años te dijo, tú eres la elegida, ven a mí, Yolanda, ven. Y por eso estás aquí y por nada más. De momento tus obras completas son... Y hasta que no demuestres nada, pues ni debate ni leches. Te presentas a las elecciones por primera vez en tu vida, que no te has presentado nunca, que eres vicepresidenta del gobierno por obra y gracia de la voluntad de uno de esos machos a los que tanto odias, y nada más. Y cuando demuestres que te vota alguien, que tienes algún votante, pues entonces ya pues empiezas a codearte con los mayores, con gente como Pedro Sánchez, mal que me pese el decirlo, con gente como Alberto Núñez Feijóo, o con gente pues como los de Podemos, que serán lo que sean, pero bueno, hay quien les ha votado, porque hay gente para todo, que no eres nadie. Feijóo esta mañana con Alsina, pues como buen gallego, ni ha dicho ni ha dejado de decir, pero retenemos una idea que para mí es nuclear. Esto no puede funcionar, ni esto ni ninguna otra cosa, en base a ocurrencias. Si quieren un debate, que lo planteen seriamente, como, y he empezado explicándolo, se planteaba hace 30 años, cuando este país era un poco más serio de lo que es hoy en día, y estaba manejado la política y otros aspectos de la vida
o de una forma mucho más profesional, que lo planteen las direcciones de los partidos políticos correspondientes, con los equipos de campaña, que se negocie un formato serio y que no sea simplemente una ocurrencia de un tipo que está desesperado y, como me confesaba ayer en privado, que nos estuvimos riendo un rato por no llorar, una ex dirigente socialista conocidísima, este tío me decía: va a terminar mal, va a terminar muy mal. Fijaos en sus comparecencias públicas en los últimos días, está iracundo, se le salen los ojos de las órbitas, y alguna vez os he hecho notar ese prognatismo, esa rigidez mandibular. Fijaos bien en la mandíbula de Pedro, fijaos bien en la mandíbula de Pedro, cada vez más rígida. Me decía esta señora, me decía: ¿tú no crees que va a terminar mal? Digo: hombre, yo no le deseo mal a nadie, pero es verdad que últimamente lo veo fuera de sí. Y eso que no ha empezado la campaña, quedan seis semanas y media. Cuando se vea perdido, creo que van a temblar hasta los cimientos del Palacio de la Moncloa. Y los gritos no es que se vayan a oír en el Arco de Triunfo, se van a oír como mínimo en el Corte Inglés de Princesa o hasta en la Plaza de España, y si no al tiempo. Arrancamos ya esta retaguardia y saludo a don Carlos García Barret. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hombre, encantado de recibirte en la retaguardia, en Periodista Digital. Os lo presento, aunque estoy absolutamente convencido de que todos le conoceréis por sus intervenciones en otros medios de comunicación. Carlos García Barret, sobre todo, interviene en formatos no tanto de corte político, sino de sucesos o, bueno, pues de hechos que muchas veces son noticiosos y que nos conmueven, pero desde una perspectiva muy interesante. Carlos, tú eres detective privado, eres investigador privado, eres criminólogo, y hay un aspecto en tu expertise profesional que a mí me parece fascinante. Eres un experto, bueno, explícaselo tú mismo a nuestros espectadores, en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con redes sociales, con esto que tengo en la mano, que es muy importante, y tiene cosas muy positivas, pero también es una herramienta muy letal y utilizada cada día más por los cibercriminales. Esto me atrevería a decir que no tiene secretos para Carlos García Barret. Explícale al respetable cuál es un poco o en qué consiste el día a día de tu trabajo y de los casos para los que se te contrata, Carlos. Bueno, pues ante todo, buenos días y encantado de estar con vosotros, Eurico. Siempre es un placer. Bueno, pues en principio la investigación siempre suele ser algo bien paralelo a la policía, porque suele ser algún tema civil que siempre te piden que evidentemente investigues alguna prueba que se haya quedado en el tintero, o si realmente hay algo que no se ha hecho y que posiblemente se pueda aportar, pues evidentemente siempre tienen colaboración de alguien que sea experto en temas de investigación. Y luego, por otra parte, pues bueno, hay otros asuntos que no se han resuelto, que se han cerrado, como por ejemplo dar un archivo, ¿no? Un archivo en el juzgado, que el juez no ha encontrado una motivación suficiente, por lo que entendemos que se puede seguir investigando y encontrar algún tipo de pista para poder aportarla de forma bueno, siendo perito judicial, ¿no? De una forma legal. Carlos, esto que tengo en la mano, lo vuelvo a enseñar, esto deja huella de todos nuestros pasos, esto nos graba, esto nos escucha, tanto si no tenemos nada que temer como si hemos hecho el mal. Joder, yo me acuerdo, pues no lo sé, yo no soy un experto, como sabes, en periodismo de sucesos, pero hubo un crimen muy famoso y bastante repugnante en los últimos años, de un tío, pues que no sé si es que no estaría en sus cabales o sería así de imbécil, que tiró el teléfono móvil al río y dijo: pues ahí te quedas, mundo amargo, ¿no? Pensando que a lo mejor con eso ya borraba sus huellas. Esto va registrando todos y cada uno de nuestros pasos. Pues sí, además, lo primero de todo es que tú, si tienes enlazado tu teléfono a alguna cuenta de Google, por ejemplo, lo normal es que se quede siempre registrado todo el tipo de ubicación que hay. De hecho, el perito con el que trabajo, que es una empresa muy buena, es una empresa que realmente, si has escuchado hablar del caso de Marta del Castillo, por ejemplo, hay una empresa que es la que actualmente estaba trabajando. Bueno, creo que llevaba como aproximadamente 2 años trabajando para ellos. Y una de las personas que estaba junto a ellos, que se llama la empresa Cuántica 14, pues son las personas que trabajan conmigo, van mano a mano. Y te podría decir que ellos, por ejemplo, cuando hay personas desaparecidas,
tienen una baza bastante importante, que en este caso sería la de localizar ese teléfono que aunque esté apagado siempre, le queda un poco de batería, siempre tiene una especie de servicio de urgencia o de emergencia en el cual siempre se puede rastrear ese dispositivo y que al mismo tiempo, si está encendido, como tú bien decías, cualquier rastro de cualquier búsqueda en Google o cualquier rastro de ubicación donde alguna aplicación te la requiere para poder encontrar pues uno de sus locales, negocios, o por ejemplo cuando tú buscas un banco, te dice cuál es el banco más cercano, la casa más cercana, la entidad más cercana para saber, bueno, para tener esa información y realmente pues darte un buen uso, ¿no? Un buen servicio. Entonces todo eso, igual que es algo práctico, se puede utilizar para delinquir o incluso para poder resolver el recorrido de alguna persona que haya cometido algún delito o alguna actividad criminal y en este caso pues se pueda rastrear. O sea que tenemos ahí una base de datos bastante importante dentro de cualquier dispositivo, el cual nos puede ayudar a llegar a encontrar una vía de investigación nueva o una línea en la cual se pueda empezar a trabajar sabiendo que tenemos un parámetro que sea triangulado por medio de las antenas. Ajá, está claro. Oye, a estas alturas yo creo que ya todos sabemos que esto de que si llevas el móvil apagado ya no te pueden localizar, esto es una tontería, esto es una leyenda urbana. Claro, evidentemente. Aquello El de, móvil, lo primero no, de porque todo, yo lo apago y además le quito la batería y ya está. sí, bueno, evidentemente los móviles que puedes quitarle la batería siempre va a tener menos, digamos, van a tener menos efectividad a la hora de poder encontrarte. Pero no obstante, siempre se va a quedar ese registro, ¿de acuerdo? Muchos de los traficantes lo que hacen es quitarle la batería al móvil o incluso, como creo que alguna vez te comenté, llegar a poder desinhibirlo. O sea, desinhibirlo me refiero a poder, por ejemplo, meterlo en algún bolso que haya especial que sirve o maletín que sirve para desinhibirlo, para poder perder la señal que rastrea las antenas más cercanas o incluso digamos los satélites, ¿no? Para mediante el GPS. Tanto el GPS como el GPRS se pueden vetar dentro de ese dispositivo, cubriéndolo, por ejemplo, con aluminio. Ya te lo comenté alguna vez. Normalmente cubrir con aluminio nos sirve para poder bloquear ese lazo que tiene con las antenas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, quitarle la batería muchas veces no va a servir de nada y, por tanto, otras veces, si por ejemplo es un dispositivo de Apple, los iPhone, por ejemplo, lo que suelen hacer es guardar un mínimo de batería por si ese teléfono se consigue apagar, igual que siempre tenemos un rastreo que podemos encenderlo a través de la página web. La página web te permite poder encenderlo para hacer una búsqueda. O sea, si se está perdiendo el móvil y te lo han robado, la gente lo primero que van a hacer va a ser apagarlo y una vez que lo han apagado, pues piensan que no lo vas a rastrear, si se puede rastrear. Oye, dime si es conspiranoia o no. Últimamente también estamos muy influidos por las series de las grandes plataformas y por las películas. Y bueno, pues por conspiranoia, que a veces son comentarios que no pasan de ser chascarrillos de barra de bar, o no, que diría el recordado Mariano Rajoy. Tú imagínate que tú y yo estamos en casa, charlando tranquilamente, comiendo con la familia, y tenemos, a mí me ha pasado, ¿eh? Me pongo el chaleco del paisano de infantería que no sabe nada de esto, dos cosas. Y de repente estamos hablando, oye, pues joder, ¿tú sabes quién estuvo en Egipto el verano pasado? Creo que es un país fascinante, tal. Y empezamos a hablar de Egipto en la comida, ¿no? Bueno, y a lo mejor tenemos los teléfonos móviles en un salón comedor, pues como a 15 metros, ¿no? En el mueble de la televisión o en el mueble donde tenemos la cadena de música o la librería. Y de repente cogemos el móvil a la hora y media, ya después de comer, en la sobremesa o tal, y entramos en YouTube. Estoy poniendo un ejemplo de cosas que a todos nos han pasado. Y de repente lo primero o lo segundo que nos sale es una cuña de viaja a Egipto, un país fascinante. Dices, ostras, ¿y esto Sí, cómo es posible? ¿Esto es ciencia sí, es ficción, cierto. Carlos? No, es cierto. A ver, los buscadores se nutren mucho de esa información que evidentemente se busca primero O sea, quiero decir, mediante Google o se nos otras escucha. plataformas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, hay, por ejemplo, plataformas que sirven para hacer búsquedas, como por ejemplo Google, y hay otros programas que son programas que directamente sirven como control parental. O sea, hay programas, por ejemplo, como, bueno, te podría decir varios, no voy a hacer publicidad, pero que sirven directamente para poder encontrar o saber dónde ubicar a tu hijo, ¿no? Entonces Ah, tú instalas ese programa en el teléfono de tu hijo, es un programa que simplemente lo instalas en el teléfono y a la hora de mostrar sus funciones, pues por ejemplo, una de las funciones es el sonido ambiental. El sonido ambiental significa
que si tú, por ejemplo, quieres escuchar la conversación de tu hijo, se graba directamente en el programa, se graba el sonido que está en ese momento recibiendo el micrófono. Entonces, claro, tú, por ejemplo, quieres saber la ubicación, puedes darle la ubicación y saber que la ubicación te va a dar el sitio donde tu hijo lleva el teléfono en mano, ¿de acuerdo? Quieres una copia de los mensajes, quieres una copia de las llamadas y te graba esa llamada totalmente con la misma nitidez que si tú estuvieras hablando por teléfono de forma directa. Y luego al mismo tiempo, pues te graba el sonido ambiente que tú le das a grabar y te graba el sonido ambiente de la conversación que hay. Muchos de estos programas se nutren de ello. Entonces, esos programas de control parental son un sinónimo de lo que, por ejemplo, Google o otras aplicaciones como YouTube tienen un micrófono para poder recibir, por ejemplo, la música. El Shazam lo hace. El Shazam, por ejemplo, lo que hace es escuchar el sonido ambiente para reconocer la canción, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente igual. Ah, bueno, estas aplicaciones, cuando estás en un bar, dices, ¿cómo me gusta esta canción? ¿Cómo se llamaba? Y pones, no voy a decir el nombre de la aplicación, hay una muy conocida que utilizamos todos, la pones y dices, anda, coño, era esta y tal. Correcto, pues es la misma tecnología, exactamente igual. Entonces, los buscadores se aprovechan de eso para saber cuál es tu demanda, para ellos presentarte una oferta dentro de la página web que te sale como a modo de publicidad, ¿no? Donde tú estés buscando. Incluso abres, por ejemplo, Facebook y directamente te sale, ¿no? Te salen los anuncios de lo que te ha estado escuchando durante un rato. Por ejemplo, los relojes de Apple lo hacen. Los relojes de Apple, tú estás hablando con una persona, tienes el reloj cerca y directamente ya lo que está haciendo es dictarte lo que tú estás hablando porque el micrófono te recoge. O sea, es un ejemplo lo más cercano quizá para poder entender, ¿no? Lo que hace la tecnología a día de hoy con este dispositivo. Qué barbaridad. Oye, esto del control parental está bien para los chavales, porque entiendo que además muchas veces pues son aplicaciones, no vamos a hacer publicidad, que tú puedes instalar en el móvil de tu hijo. A lo mejor ellos, pero bueno, son menores de edad, no necesariamente. Pero se me ocurre a mí, por hablar de todo un poco, estas parejas que él empieza a desconfiar de ella, es un ejemplo muy chusco, pero real, o ella empieza a desconfiar de él y entonces le enchufa, que supongo que eso es absolutamente ilegal, me imagino, porque le enchufa sin conocimiento, le mete en su móvil esa aplicación y esto, digo, es posible. Es decir, a ella, el de turno, o a él la de turno, o bueno, quien sea, le está poniendo un WhatsApp. Esto es como cuando decían antes, es que creo que me han clonado la tarjeta, que esto igual es una forma un poco burda de decirlo, de andar por casa, y conforme le está llegando a ella el mensaje, te está llegando a ti también. ¿Esto es posible? Claro que es posible, es lo que te digo. Hay distintas aplicaciones móviles que sirven para controlar a tus hijos. O sea, para controlar que si tus hijos son menores de edad y tú tienes ese control parental, puedes saber en qué página web han entrado, puedes vetar las páginas web con un acceso de mayores de 18 años concretamente, y al mismo tiempo tú puedes saber que está hablando tu hijo por teléfono, con quién está hablando, o el registro de teléfono de las llamadas, incluso para saber con qué números ha hablado, ¿no? Todo eso lo vas a tener siempre. Entonces, claro, ese dispositivo que tiene el programa de control parental, si se usa de forma fraudulenta, se bloquea, ¿de acuerdo? Recordemos que es de pago. Son aplicaciones de pago que tú directamente lo que haces es pagar para obtener ese servicio. Tú le instalas esa aplicación a tu pareja o a la persona que tú quieras y tienes la posibilidad de instalarla. No puedes tocarla porque evidentemente si tú tienes el teléfono, tu hijo la intenta desconfigurar, no puedes porque para poder entrar tienes que tener la clave desde el programa del acceso de control parental de tu padre, ¿no? Entonces, claro, si tu padre tiene esa clave y tú no puedes quitarla, evidentemente tú puedes hacer uso de ello, pero si haces uso, por ejemplo, fraudulento de la ubicación y pides la ubicación cada 5 minutos, se bloquea directamente. Tienes que tener acceso físicamente a ese teléfono. Entonces, puedes hacerlo. De hecho, la gente lo hace. Ya hay jurisprudencia y sentencias firmes sobre violencia de género por el control de esas personas celosas, ¿no? Que quieren saber dónde está su pareja en todo momento, claro. o esa información que quieren, que al final se traduce en un quebrantamiento al derecho de la intimidad, ¿no? Y a la libre, digamos a tu libertad, ¿no? Para que entienda bien la gente, a poder tener una intimidad. Claro. Otra pregunta, a lo mejor alguien, porque aquí nos ve gente pues de todo tipo, igual que cuando hablamos de economía o cuando hablamos de derecho y tenemos a un economista o a un experto en derecho penal, pues siempre hay
te están viendo juristas, ¿no? Y dices, bueno, pero claro, tienes que mantener un poco el nivel porque al final hablamos para todos los públicos. Pues de la misma forma, yo ahora te voy a hacer otra pregunta que a lo mejor alguien de quienes nos vea, que sí sea experto en nuevas tecnologías y en telefonía móvil, puede pensar, ¿qué gañán es este tío? Bueno, aquí hablamos para todos, lo digo con cariño, ¿no? A mí una vez, no hace tantos años, tomando un café con una persona de un perfil relativamente conocido, pero que yo ya en aquella época sabía que había, bueno, voy a dejarlo de esta forma dicho, colaborado para alguna agencia de inteligencia y con la que yo me relacionaba, porque era una fuente informativa más para mí, como y además bueno, pues teníamos una cierta relación de amistad. Estábamos tomando un día, una tarde, una Coca-Cola o un café en una terraza del centro de Madrid, ¿no? Y entonces hice una cosa que me llamó la atención. Yo tenía el móvil y él el suyo colocado encima de la mesa, hasta ahí, porque qué más da que lo tengas aquí, que lo tengas aquí, si te están grabando, te están grabando igual. Te puede estar grabando desde un coche que está aparcado en la acera de enfrente, vale, Correcto. hasta ahí llegamos todos. Pero él hizo como despistadamente, era una persona muy nerviosa, que siempre está jugando con las gafas, con el teléfono, con tal, y hubo un momento en el que su teléfono móvil, como sin darse cuenta, lo colocó encima del mío. Y lo tuvo como que estaba tonteando con las manos y después lo despegó y lo volvió a separar y tal, pero así como quien no quiere la cosa mientras hablábamos, pues yo qué sé, de lo que fuera, del Madrid-Barça del domingo anterior. Y claro, fue todo tan rápido, pero yo me quedé con la copla y cuando llegué por la noche a un ambiente ya, digamos, más íntimo, con una persona que sí que sabe de esto, una persona muy directamente relacionada conmigo, me dice, ¿te ha hecho eso? Y dije, sí, ¿y qué? ¿Tiene algún significado especial? ¿Simplemente con un contacto de 1 segundo, 2 segundos te pueden capturar información? ¿O esto es una chorrada que se me pasó a mí por la cabeza? Bueno, te pueden capturar esa información incluso con una tarjeta de crédito. Tú lo sabes, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo. Las tarjetas de crédito normalmente hay unos decodificadores que lo que hacen es que cuando tú acercas ese aparato a una tarjeta de crédito, te la clona. ¿De acuerdo? Pero tanto como para llegar a buscar información, no, pero sí a lo mejor como para poder quitarte esa clave del móvil y poder utilizarlo. No estoy seguro hasta qué punto podrían quizás clonarte un teléfono, no lo creo. De hecho, por contactos ahora mismo lo único que se puede llegar a hacer creo que es poder cargar una batería, ¿no? O sea, poder traspasar, digamos, la energía de una batería como a un de un coche a dispositivo. otro. Pero tanto como para poder que quitarte, no lo creo. Bueno, nos estamos... Oye, Carlos, me tiraría, te lo he dicho en algún otro medio de comunicación, me tiraría horas hablando contigo, pero como no va a ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hablemos, pues vamos a dejar a nuestros espectadores con la miel en los labios, pero quiero hacerte 2 preguntas. Bueno, lo primero, porque ya os he descrito el perfil de Carlos García Barret. Carlos García Barret ha colaborado en asuntos pues que han sido primera página y desgraciadamente que han sido sucesos pues que han estado en primera línea de la actualidad en España en los últimos años. Tú has colaborado en algunos aspectos, en algunos flecos, por ejemplo, de la investigación, antes has citado, del desgraciado caso de Marta del Castillo. También estabas colaborando en este terrible asunto de Carabanchel. Cuéntame algo lo que puedas contar, algún asunto. Carlos colabora, por ejemplo, con el conocidísimo abogado de todos ustedes, de todos vosotros, uno de los mejores penalistas de la historia de este país, que es Marcos García Montes, y ha colaborado con él en asuntos muy, muy sensibles. ¿En qué estás ahora trabajando, Carlos? Lo que puedas contar, ¿qué caso tienes ahora entre las manos? Bueno, mira, yo por ejemplo he colaborado, el caso de Marta del Castillo no es mío, evidentemente, yo a Antonio ni siquiera le conozco, lo que pasa es que sí es cierto que durante algún tiempo a la policía le estuve pasando algún tipo de información sobre unos datos que nos dieron y tal. Mucha gente sí es verdad que piensa que he estado ahí metido, pero realmente no llegué, solamente llega a colaborar. Bien. Evidentemente toda ayuda es buena, pero bien. Sí hay otros casos, como por ejemplo dices, el caso de Carabanchel, ¿no? De los niños de Carabanchel, que directamente... Recuerda mínimamente, porque a lo mejor no todo el mundo sigue los sucesos, ¿cuál es este caso terrible de estos pequeños de Carabanchel? En 30 segundos. Pues mira, el caso de Carabanchel es 2 niños, Ángel y Fernando, los 2 menores de edad, van hacia Toledo. Supuestamente van a Toledo para encontrarse con una expareja del mayor de los 2, aun siendo menores los 2, van a Toledo a ver a una expareja de Fernando, que es el mayor de ambos,
y cuando llegan allí, pues ocurre un desenlace, la policía lo da por accidente, dicen que se murieron estando durmiendo dentro de un contenedor, puesto que se asfixiaron. Y bueno, la familia cree que es una situación inverosímil, cree que no creen que parezca realmente una muerte accidental, porque ellos lo dan como una muerte accidental de asfixia, una asfixia no mecánica, o sea, no ha habido violencia supuestamente. Ya, ya. Pero acabamos de recibir el sumario y en el sumario no se deja claro que haya sido un accidente, por lo que se entiende que la policía deberían de dar unas causas por las que han muerto y evidentemente unas pruebas y una motivación para que realmente el juez crea que ha sido una muerte accidental. Como no tenemos eso, estamos investigando y yo desde primera hora estaba investigando la desaparición y búsqueda de estos chavales. Lo que pasa es que, bueno, que al final todo se tornó a un resultado muerte donde estamos recabando información tanto de dispositivos móviles como de testimonios testificales que quieren que se presenten en sede judicial para poder tener esa motivación suficiente que el juez pueda interrogar o llamar a declarar a personas para intentar esclarecer este caso. Y como este, pues bueno, te podría comentar algunos más que están al orden del día. Bueno, es un trabajo fascinante. Mira, el tuyo. Oye, Carlos, no voy a abusar más de tu tiempo y te emplazo a una futura y próxima conversación, porque, insisto, me parece súper interesante, bueno, tu trabajo me parece fascinante y sobre todo lo que tiene que ver con las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, tanto para mejorar nuestros aspectos de la vida cotidiana como también, bueno, pues para estar prevenidos, porque esto también es una herramienta para los malos, como decía un buen amigo mío comisario, claro. que en Gloria esté hace muchos años, en una conocida comisaría del centro de Madrid, para los malignos. A veces me llamaba y me decía, oye, Eurico, era un paisano, Y es cierto. me decía, voy esta noche a detener unos malignos, ¿te quieres venir conmigo? Que a lo mejor te sacas una noticia. Joder. Y nos lo pasábamos de puñetera madre. Cuánto admiramos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y qué ingrato, con nuestro amigo Perdiguero siempre lo decimos, qué ingrato y qué poco agradecido es en muchas ocasiones Pero su trabajo. Digo que esto es una herramienta también para los malos y hay que tener, es necesaria una cierta formación para estar protegidos. Seguiremos hablando de esto, pero simplemente permíteme, sin entrar en honduras políticas, porque no es el objeto sí, de la pregunta. Hay un tema que sí, está muy en boga en los últimos días, insisto, esta no es una entrevista de corte político, ni mucho menos, que es la limpieza o las garantías técnicas, en este caso estoy hablando con el experto, con el perito, en cuanto a lo que tiene que ver al voto telemático. Sabes que, bueno, este es un debate que se ha desencadenado en los últimos meses, en las últimas semanas. Bueno, ya hubo elecciones en Brasil, ya se habló de ello. También, bueno, pues en los últimos años, pues hasta en las elecciones de los Estados Unidos se llegó a insinuar en la primera, bueno, la victoria de Trump, que había que habían los rusos que habían ahí hackeado, que habían interferido en el proceso electoral. ¿Es seguro el voto digital, el voto en este caso no te pregunto por el voto por correo, te pregunto por los países o los sistemas donde está establecido ya de forma corriente el voto a través de un procedimiento digital o telemático? ¿Es seguro? ¿Tiene garantías, en opinión del perito? Hombre, yo creo que viendo lo que te acabo de comentar hace poco sobre las aplicaciones móviles que hay, sobre todo está basado en plataformas o todo está basado en programas que realmente lo que hacen es darte una base de datos en la cual tú cuando tienes que hacer un recuento, digamos que tiene una forma, es una forma, digamos, para que me entienda la gente, ¿no? Así hablando un poco más coloquial. Si tú tienes un programa el cual puedes manejar y a través de ese programa va entrando toda la información, tú puedes manejarla como te dé la gana, puedes cotejarla como tú quieres, organizarla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un dispositivo desde el cual hago una votación, por ejemplo, Ajá. evidentemente esa IP se queda registrada, o sea, ese DNI del dispositivo móvil, del teléfono o de lo que estés utilizando, portátil, iPad, tableta, lo que tú quieras, se queda ahí. Pero también es verdad que se puede clonar ese doble voto o incluso generar nuevas IPs para poder generar más votos cuando realmente esos dispositivos no existen. Entonces, claro, podemos tergiversar la realidad sobre esos votos. Yo siempre recomendaría que realmente se pueda votar a pie de colegio, que no hagamos Claro. una votación de forma telemática porque siempre se puede variar o se puede malear esa información. Entiendo que se puede clonar igualmente cualquier teléfono, cualquier IP, o al mismo tiempo se pueden inventar esos registros, esos DNI de dispositivos para hacer
no cambiar esa votación de una persona, pero sí generar más votos sobre personas que quizás no estén ni siquiera en el censo. Entonces, claro, podría haber mucha información sobre eso, pero más tendría que hacerlo un perito informático que sabe más sobre esto. Yo me dedico a la investigación y realmente he visto tantos cursos de formación en donde personas que no aparecían y daban su nombre simplemente por estar inscritos para poder cobrar esas subvenciones, ¿no?, en ayuntamientos como nombres ficticios que luego realmente pues no se han dejado y que se han dado el dinero para esos cursos y se lo han quedado, ¿no? Como estamos hablando del tema de ERES, etcétera, etcétera, etcétera. Del dichoso ERE, ¿no? Del PSOE en su momento, que Los fue tan dichosos escandaloso. eres de tu tierra. Carlos es andaluz, es Correcto. granadino y sabe mucho de esto y tú has visto mucho de esto. Claro, es decir, no quiero, y con esto ya terminamos porque estamos fuera de tiempo, Carlos, no quiero poner un titular que no corresponda a la literalidad. Es decir, bueno, el voto telemático, si no es manipulable, por lo menos sí es intervenible. Lo más recomendable, si queremos la seguridad absoluta, es el voto presencial. Y aun con todo y con eso, ya sabemos que, por ejemplo, las elecciones que hubo en Cataluña siempre fue un poco más. Siempre fue un poco más, bueno, eso ahí fue ya, eso fue de risa, ¿no? Eso fue ya de cachondeo. Pero entendemos que en la nación va a ser un poco más seria la cosa y bueno, siempre va a ser más seguro. Yo no me fío en absoluto del voto telemático. Yo, de hecho, tendré que sacrificar parte de mis vacaciones si es que estoy fuera, porque mi trabajo me requiere hasta en domingos, ¿no? Hasta en domingos tengo que estar trabajando, 24/7, pero como todos. iré a votar y seguro que iré al colegio que me corresponda y no votaré de forma telemática. No me fío ni un pelo porque si el gobierno maneja todo lo que es el Estado en comunicación, etcétera, etcétera, y tenemos que trabajar incluso así como se hace con periodista digital, ¿no? A través de redes sociales, etcétera, etcétera, para hacer llegar información real y fidedigna, no me fío ni un pelo del voto telemático cuando ellos lo manejan. Pues no lo dice un ciudadano de infantería como yo, que sé de esto, pues lo que la mayoría de vosotros, pues como el que decía, ¿tú sabes inglés? Dices, sí, para andar por Londres. Bueno, pues lo dice un experto en nuevas tecnologías, un criminólogo, un investigador privado, que trabaja todos los días con el cibercrimen y que algo sabe, por decirlo, es decir, que es un perito en todo esto. No os fiéis del voto telemático. Id a votar. Id a votar y nos quedamos con esa idea. Don Carlos García Barret, muchísimas gracias por dedicarme esta media hora larga que hemos estado hablando y me ha gustado mucho tu estreno en Periodista Digital. Cuídate y seguiremos hablando. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo a todos y buenos días. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias también a todos vosotros por esta retaguardia, hoy un poco distinta, pero me apetecía a mí, por varias razones. Por una que no os puedo desvelar todavía, para ir preparando un nuevo proyecto que tenemos entre manos, que a lo mejor la semana que viene ya pues cobra forma, ¿no? Y bueno, pues al final, como veis, todo es política y hemos terminado hablando de política. Y de hecho, pues hemos construido un campanazo hablando de debates y hablando pues de lo último que tenemos en la agenda, la última ocurrencia del Figura, pero me apetecía, insisto, hacer una retaguardia un poco distinta y hablaros pues de cosas de las que no tenemos oportunidad de hablar todos los días porque carecemos de tiempo y la actualidad, básicamente política, que es la que nos ocupa, nos devora, pero que creo, estoy seguro de que os ha resultado de interés. Cuidaos y hasta mañana.